Sí. Continuamos las clases que hemos dado. Esta es la número 4 sobre el Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos hablando del Espíritu Santo en el creyente y vimos bastantes puntos importantes que a veces perdemos de vista, ¿no? Pero el Señor siempre nos trae a memoria a través de las Escrituras sobre qué pasa con nosotros, los hijos de Dios, al recibir el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de otro punto sobre el Espíritu Santo y es el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros sabemos y qué tenemos que tener en cuenta qué es realmente el poder del Espíritu Santo? Hoy vemos muchas falsedades y lo sabemos, muchas manifestaciones que dicen que es el poder del Espíritu Santo, pero esos son completamente emociones, porque el poder del Espíritu Santo es completamente diferente a lo que podemos ver en redes sociales, en iglesias que ponen cosas extrañas, cosas que pasan emotivamente. Ustedes saben, no tengo que decirlo porque todos podemos saber qué está aconteciendo en estos últimos tiempos. Cada día va en aumento la manifestación diabólica que dicen que es el Espíritu Santo. Pero hoy vamos a aprender por la Escritura y lo primero que tenemos que aprender es qué es realmente el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo comienza desde Génesis. En Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Desde allí comienza el poder del Espíritu Santo. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así que desde Génesis se ve el poder del Espíritu Santo en la creación. Así que esa es la primera manifestación del poder del Espíritu Santo en su creación. Vayamos ahora a otro versículo que está en Job. Yo lo tengo aquí, 26. Job está después del libro de Esther. Job 26:13 y dice, su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Aquí está hablando versículo, este capítulo 26 habla de la soberanía de Dios en su creación, pero aquí específicamente en el 13 dice, su espíritu adornó los cielos. Vemos cómo el poder del Espíritu Santo fue capaz o es capaz de adornar los cielos. El Espíritu Santo está y lo que quiero llevar al punto es que ustedes tengan este punto bien claro. El Espíritu Santo está en la creación de Dios, porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. El poder del Espíritu Santo es el poder de Dios, simplemente. El Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad, como sabemos, ha aparecido a lo largo de toda la Escritura como un ser mediante y por el cual se realizan grandes obras de poder. ¿Ustedes lo creen? Se realizó y se realizarán, porque el Espíritu Santo no es más que el poder de Dios. Ese es el verdadero poder del Espíritu Santo. Como creador fue por su poder que el mundo fue hecho. Le dio también este Espíritu Santo de poder, le dio poder a los hombres. Especialmente en el Antiguo Testamento vamos a ver varias escrituras para que cumplieran ¿qué? Para que ustedes creen que el Espíritu Santo le dio poder a algunos hombres en el Antiguo Testamento. Para cumplir el propósito de Dios, para que se manifestara la voluntad de Dios a través de estos hombres que fueron impactados por el poder del Espíritu Santo. Vayamos a Éxodos 3. Me hubiera gustado tener las escrituras aquí, pero
ese programa todavía no he podido instalarlo, no sé, se desinstaló para que ustedes lo pudieran leer, pero si traen papel y lápiz a las clases bíblicas y Biblia, porque tenemos clases bíblicas, así que debemos traer Biblia y un cuaderno y un lápiz para apuntar por lo menos los versículos. Vamos a leer Éxodo 31, la manifestación del poder de Dios sobre los hombres. 31, de 2 al 5, dice. Vamos a empezar en el 1 porque es muy interesante. Mira cómo el poder de Dios no se parece en nada al poder que se manifiesta, que dicen que es el poder de Dios en estos últimos tiempos, que es locura, que es cosas extrañas, que son desorden total, que más bien son manifestaciones emocionales o demoníacas. Nada que ver con el poder de Dios. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado, mira lo que dice, del poder de Dios. Así que este hombre fue llamado por Dios para que fuera llenado del Espíritu de Dios, del poder de Dios en sabiduría. Mira todo lo que hace el poder de Dios en un hombre cuando es tocado por el Espíritu. En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en el artificio de piedras para gastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿Y por qué este hombre fue impactado por el poder del Espíritu Santo con estas cualidades? Porque estaban haciendo para poder hacer el tabernáculo de Dios. Así que el poder del Espíritu Santo, cuando impacta a un hombre, es capaz de impartarlo o llenarlo de sabiduría, de inteligencia, de poder, de buen juicio sobre las cosas. Así que esto es parte del poder del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a ver qué pasa aquí. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a ver cómo el poder del Espíritu Santo impactó a alguien. Vamos a ver aquí, capítulo 16, versículo 13. Dice, y Samuel, ¿saben quién es Samuel? El profeta Samuel. Primera de Samuel, el último juez, tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, está hablando de quién, de la unción, cuando Samuel vino desde lejos a buscar a aquel que Dios había designado para que fuera rey de Israel. Dice, y ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, mira lo que pasó, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Así que ahí vemos cómo el poder del Espíritu Santo impactó la vida de David por la unción representada en el aceite en aquel momento del profeta Samuel para una comisión específica para ser rey de Israel. Vayamos ahora a Números, capítulo 27. Hay otro ejemplo. Números. Que es antes de Deuteronomio. Números capítulo 27, versículo 18. Vamos a ver aquí otra manifestación del poder de Dios sobre hombres comunes. Porque estos hombres eran comunes, pero Dios le plació enviarle este poder para específicas actividades dentro del pueblo de Dios.
El primero fue para que pudiera tener inteligencia y sabiduría, para que pudiera trabajar de ¿cómo se llama? Manufacturar, o sea, el diseño y todas las cosas del tabernáculo. Trabajar la piedra, ser un perfecto confeccionista de las cosas maravillosas del tabernáculo. Después vimos a David y ahora vamos a ver Números 27, versículo 18. Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a José, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Sabe quién es Josué? ¿Ah? ¿Saben quién es Josué? ¿El sucesor de quién? De Moisés. Así que Josué fue comisionado para ser líder del pueblo de Dios después de la muerte de Moisés. Fue lleno del poder del Espíritu Santo, porque sin el poder del Espíritu Santo, te aseguro que no hubiera podido ir ni de aquí a allí, porque necesitaba ser lleno del poder del Espíritu Santo. Igual que hoy nosotros necesitamos de ese poder, de ser lleno de ese poder para poder ser efectivos en todos nuestros caminos. Porque sin el poder del Espíritu Santo a veces nosotros fluctuamos, fallamos, nos flaqueamos, nos amedrentamos y no somos capaces de tener una vida completamente en comunión con Dios. Así que estos hombres fueron elegidos en el Antiguo Testamento para operaciones especiales mandadas por Dios a través del poder del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, ¿qué pasó aquí? En el día de Pentecostés, el poder del Espíritu Santo no fue silencioso, fue un gran estruendo que removió aquella casa. Y dice que fue como un viento recio, lleno de gran poder y gloria. Y ese fue el inicio de la descendencia del Espíritu Santo a todo aquel que cree. Fue un impactante poder. Vamos allá, vamos a leerlo. No lo tenía, pero vamos a leerlo un momentico aquí lo que dice Hechos. Vamos a ver qué impactante fue esta manifestación del poder del Espíritu Santo. Era necesario que fuera así. En el capítulo 2 dice, el versículo 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Había una connotación aquí, estaban unánimes en un mismo sentir y estaban juntos. No había división, no había comentario, no había desesperación. Estaban ahí esperando por más de 14 días esta promesa que no había llegado. Y los que quedaron fueron impactados por este poder. Los que tuvieron paciencia para esperar, los que tuvieron el deseo de poder recibir, que ellos ni sabían lo que iba a suceder. Ellos no sabían. Ellos simplemente habían obedecido la orden de Jesús. Vayan allí al aposento alto y esperen la promesa. Ellos no sabían qué iba a pasar, pero ellos tuvieron la paciencia para esperar. Dice, y de repente vino del cielo. Entonces el poder del Espíritu Santo en el día del Pentecostés vino como un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Así que el derramamiento del Espíritu Santo para el comienzo de la iglesia gloriosa de Cristo fue como un estruendo fuerte que llegó como un viento recio sobre aquellos 120 que esperaron la promesa. Y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Dice que se veía como un fuego encima de sus cabezas, asentándose sobre cada uno de ellos. Como fuego, no es que era fuego, ¿ok? Como fuego, no que era fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y allí comenzó la repartición del Evangelio a todos aquellos que creen. Qué poderoso, ¿no? Como el Espíritu de Dios tiene poder para crear la creación, para pintar los cielos, qué lindo.
en Job, como dice, pinta los cielos. Qué lindo. Cómo el poder de Dios es capaz de ser tan detallista, tan minucioso y tan perfecto. Cómo llenó de poder a aquel Urías para aquellos objetos maravillosos que tenía que construir para el tabernáculo. Cómo le dio poder a Josué para liderar un pueblo rebelde después de la muerte de Moisés. Cómo llenó de su presencia al rey David para poder ser un verdadero rey de Israel después de la muerte de Saúl. En el día del Pentecostés su aparición no fue silenciosa, sino de gran estruendo y poder, dando comienzo a la era de poder dentro del hombre para que todo aquel que crea lo reciba. Y esto está en Hechos, en Romanos. Vayamos a Romanos un momentico, capítulo 8, versículo 11. Vamos a ver qué dice aquí. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. El Espíritu Santo tiene poder para poder vivir en nosotros y haber levantado a Jesús de entre los muertos y a nosotros también a darnos cuerpos mortales porque Él mora en nosotros. Suficiente poderoso para darnos todas estas cosas que no éramos merecedores de ninguna. Vivificará, o sea, dará vida. Dará vida. Durante el ministerio terrenal, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús mismo, como hombre, fue lleno del Espíritu Santo. Y esto está en el libro de Lucas, capítulo 4. Versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo. Wow, ¿eso fue después de qué? Después del bautismo, ¿verdad? Después del bautismo de Jesús, que se vio descender el Espíritu sobre él como paloma, no que era una paloma, porque todo es como fuego, como paloma. Fue lleno de la presencia del Espíritu Santo para poder empezar su ministerio y ser probado en el desierto por 40 días y 40 noches. ¿Y por qué? Si era Jesús, porque tenía que probar que el poder de Dios era suficiente para él poder pasar la prueba. Así que el poder de Dios que mora en nosotros, porque hemos creído, es suficiente para nosotros poder pasar pruebas. Si no tienes ese poder innato en ti, vivificante, no puedes, flaqueas ante las pruebas de este mundo. Entonces Jesús fue lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto a pasar su prueba. Fue tentado por Satanás, pasó hambre, pasó muchas cosas, pero estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu lo tenemos nosotros hoy. Y a veces no entendemos qué poder tan grande tenemos. A veces no podemos captar que el Espíritu de Dios, ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que llenó de poder a Jesús para pasar la prueba de 40 días y 40 noches, es aquel mismo Espíritu que mora en nosotros por haber creído. Así que es suficiente, hermanos, para no sentirnos amedrentados por nada. Porque ese poder de Dios mora en nosotros a través de su Espíritu. Así que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo también. Guiado también, fue lleno y guiado. En Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Así que fue guiado también por este Espíritu Jesús. Fue lleno y fue guiado. Y el verso 18 dice, el Espíritu del Señor, cuando abrió el libro de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese mismo espíritu y esta misma unción es la que nosotros tenemos. Pero no la ponemos en efectivo, no la ponemos en práctica. Somos amedrentados por las circunstancias de la vida, por las mentiras de Satanás, por la falta de búsqueda de nosotros, por no tener una comunión con Dios como Dios quiere que la tengamos. Porque ese mismo espíritu que ungió a Jesús es el mismo espíritu que nosotros tenemos. Y nosotros somos comisionados, así como fue comisionado Jesús, a dar las nuevas buenas a los pobres, las buenas nuevas a los pobres de espíritu. ¿Por qué dice pobre? No, pobres no son de pobre de dinero, pobre de espíritu, porque el pobre de espíritu es aquel que necesita de las buenas nuevas, porque está oprimido por el dolor, por el pecado, por las circunstancias de la vida. Nosotros con este poder del Espíritu Santo, ungidos por ese poder, porque estamos ungidos, porque hemos recibido su Espíritu, tenemos el poder de ir y dar las buenas nuevas a los pobres de espíritu, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar una palabra de aliento, a levantar a aquel que necesita ser levantado con una palabra de aliento. Ese es el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. A pregonar libertad a los cautivos, a decirle a aquellos que están presos bajo las garras de Satanás, tú puedes ser libre. Tú puedes tener libertad en Cristo Jesús. Dar vista a los ciegos, aquellos que no ven porque están ciegos, no ciegos de vista, ciegos espirituales, abrirle los ojos espirituales para que puedan ver la verdad de Dios. Ese mismo poder del Espíritu Santo, el cual Él lo dijo, lo leyó aquí en Isaías, el que mora en nosotros, a poner en libertad a los oprimidos por Satanás, a decirle que hay una verdad más grande que la opresión de Satanás en sus vidas. Todo esto, hermano, todo esto nosotros tenemos el poder para hacerlo. Si hemos creído, si hemos vivido, si hemos experimentado, si hemos gozado del poder del Espíritu Santo, no podemos hacer nuestra vida tan metódica y tan mediocre. Nosotros tenemos que darnos cuenta del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros para ser capaces de hacer lo que dice aquí. Lo que dice aquí, libertad a los cautivos, abrirle los ojos a los ciegos, predicarle las buenas nuevas a los oprimidos, a aquellos pobres de espíritu, abrirle las cárceles de la falta de perdón que hay en muchos corazones que los mantienen cautivos en una tristeza y en una situación a los cuales solamente nosotros, los que tenemos el poder del Espíritu Santo, no hay ningún psicólogo, no hay ningún psiquiatra, no hay ninguno que pueda arreglar el corazón de alguien. Solamente la palabra de Dios, el poder que mora en nosotros a través de la búsqueda que nosotros podemos tener para poder ir y enfrentar todas las cosas y las circunstancias que hay millones y millones de personas hundidas en la pobreza de su espíritu. Para esto, el Espíritu de Dios nos ha ungido para poder. Ahora dice, el Espíritu Santo todavía obra en y a través de los creyentes para cumplir la voluntad de Dios. Cuando nosotros entendemos que tenemos este gran poder dentro de nosotros, queremos hacer la voluntad de Dios. No otra voluntad, no la tuya, no la del vecino, no la de tu esposo, no la de tu esposa, no la de tus hijos, no la de tu dueño, tu voz del trabajo. No, la voluntad de Dios. ¿Difícil? Sí. Yo no digo que es fácil, pero tenemos que renunciar a muchas cosas para poder hacer. Lo primero que tenemos que hacer es saber que tenemos un gran poder dentro de nosotros y que Dios nos va a respaldar cuando nosotros hacemos su voluntad. Dios nos respalda. Él no nos desampara. Él no nos deja. También el Espíritu Santo todavía obra para que Él nos dé poder y guianza en cada cosa que nosotros hacemos en nuestras vidas. Para que nos redarguya, para que nos enseñe, para que nos equipe para su obra, para expandir el Evangelio. Su morada en nosotros no la debemos tomar nunca a la ligera.
No podemos decir, sí, yo me convertí y recibí a Cristo. No. Yo me convertí, yo recibí a Cristo y yo tengo un gran poder que mora en nosotros, que mora en mí, que mora en cada uno de los que han creído, capaz de hacer grandes cosas, capaz de hacer grandes cosas, maravillas, hacer grandes cosas, hermano. Tenemos un poder sobrenatural, sobrenatural, porque no viene del hombre ni de la tierra, viene del cielo. Todo lo que desciende del cielo es sobrenatural. Así que ese poder es el que mora en nosotros. Es la tercera persona de la Trinidad. No debemos entristecerlo con nuestra apatía, con nuestra falta de comunión. El deseo de Dios es proporcionar todo lo que necesitamos en esta tierra para poder servirle con fuerza y poder. Hay que animarse. No importa la edad. La boca se abre y tiene poder. No importa la edad. Uno puede darle una palabra de aliento a cualquier persona cuando tenemos el poder del Espíritu Santo. En realidad tenemos que saber qué poder es el que mora en nosotros. Tenemos que darnos cuenta que es el gran poder de Dios en nuestras vidas para hacer para poderle servir con fuerza y poder. Hay 4 razones importantes del por qué todos necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos los creyentes, todos los que hemos renunciado al enemigo de nuestras almas y hemos pasado y hemos sido libres de la oscuridad y hemos pasado a la luz admirable de Cristo, hay 4 razones importantes en las cuales necesitamos el poder del Espíritu Santo. Es hora que sepamos por qué necesitamos este poder. Primero, poder para llegar a ser una persona que señala el camino de Jesús a los demás. Si tu boca no se abre para hablarle a las personas, no que seas tú inadecuado, sino adecuado a través del poder del Espíritu Santo. Dios te dará el momento oportuno para poder abrir la boca y proclamar su nombre. Primero, poder llegar a ser una persona que señale el camino de Jesús a los demás. Sin el poder de Dios en nosotros nunca podemos llegar a ser hijos de Dios. La humanidad ha perdido el camino y no reconoce su verdadero Padre. Por eso es necesario que nosotros, a través del poder del Espíritu Santo, podamos señalar este camino para aquellos que se pierden. Porque la humanidad nunca lo va a reconocer. Porque nosotros, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, si no hubiera llegado alguien que nos señaló el camino, nosotros no hubiéramos reconocido que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Por eso es necesario que a través del poder del Espíritu Santo nosotros tengamos la fuerza y el poder para poderle señalar a las personas el camino de Jesús. La obra del Espíritu Santo es el despertar de nuestra necesidad para que la humanidad sea atraída de nuevo a Dios. Vayamos a Juan capítulo 1. Vuelvo a leer. La obra del Espíritu Santo es la de despertar nuestra necesidad para que la humanidad sea atraída de nuevo a Dios. El Espíritu Santo nos despierta a esta necesidad de predicar el Evangelio. A eso fuimos llamados. A eso fuimos llamados. Juan capítulo 1. Versículos 12 y 13. El 1, todavía estamos en el 1. Dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo tú tienes este poder? Ya tú lo tienes. Porque el Espíritu Santo, como era en nosotros, tiene poder. Ahora, tenemos que extraer de ese poder y ponerlo en acción.
No podemos quedarnos con este tesoro tan grande que Dios nos ha dado. Para mí es un gran tesoro. Para mí es lo más grande que yo he recibido en mi vida. Yo he recibido cosas muy buenas, pero el poder del Espíritu Santo que mora en mí es lo más grande que yo he recibido. Yo no sé para cada uno de los que están aquí ni los que están escuchando. Para mí es lo más grande que yo he recibido. Porque sin este poder yo no pudiera ni tan siquiera estar aquí parada. Yo era una persona tímida. Yo era una persona completamente tímida, no capaz de nada. Pero el poder del Espíritu Santo me ha ido ayudando en mi timidez. El poder del Espíritu Santo te va a ir ayudando en perdonar. El poder del Espíritu Santo te va a ir ayudando en crecer, en hacer buenas decisiones, en abrir tu boca en el momento que una persona necesita una palabra de consuelo, en poder rescatar a un joven de las garras de Satanás, de poder orar con poder, porque si tenemos el Espíritu Santo, vamos a orar con poder. No vamos a ser mediocres en nuestra oración, porque dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, sin ni tan siquiera nosotros saber que está hablando por nosotros, porque lleva la oración delante de la presencia de Dios. A veces no tenemos ni que abrir nuestra boca, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros intercede por nosotros con gemidos indecibles, transmite lo que nosotros tenemos adentro y lo lleva al trono de la gracia de Dios. Ese es el gran poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos menospreciar, hermanos, lo que tenemos, porque lo que tenemos es grande, capaz de haber creado todo, de haber pintado los cielos, de haber hecho las estrellas, de darle a cada estrella su nombre. Qué belleza, ¿no? De haber hecho a Adán y a Eva y a todo lo que hay en la tierra. Entonces, con el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, podemos llevar a cabo lo que en nuestras propias fuerzas no podríamos hacer nunca. Así que si tú piensas que es por tus fuerzas, estás fracasado. Ahora, Josué le dice a Dios allá, esfuérzate y sé valiente, pero no era que tendría que hacer un esfuerzo, sino que tenía que tener lo que le quiso decir Dios a Josué allí de esfuérzate y sé valiente es, persiste. No te amedrentes. Él no tenía que hacer nada. Él le dijo, esfuérzate y sé valiente para poder insistir en lo que yo te he mandado hacer. No flaquees, persevera. Hay una palabra muy importante, perseverancia y oración y obediencia. Eso fue lo que le quiso decir Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Sé perseverante y sé obediente. Que lo que tú no puedes hacer con tu fuerza, lo voy a hacer yo. Porque lo que nosotros no podemos hacer, pero si somos obedientes, primer punto, si somos perseverantes, segundo punto, si creemos en el poder de Dios, lo que tú no puedes hacer, Él sí lo puede hacer a través de ti. La responsabilidad tuya es simplemente perseverar, no flaquear. No te salió bien, trátala otra vez. Dios está contigo. Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar. Dios está contigo. Dios está con cada uno de nosotros. Él nunca nos deja, Él nunca nos desampara. El poder de Dios es capaz de hacer cosas que nosotros ni tan siquiera podemos imaginar. Entonces dice, el Espíritu Santo obrando en nosotros podemos llevar a cabo lo que nuestras propias fuerzas no pudiéramos hacer jamás. Podemos llegar a ser hijos de Dios, excelentes para su obra, para su reino, ser efectivos, actuar y vivir como miembros de una sola familia. Difícil, porque para eso Dios creó la congregación, para limarnos las asperezas los unos a los otros, para poder moldear nuestro carácter a través del poder del Espíritu Santo, para tener humildad, para tener paciencia, benignidad, amor, mansedumbre, para que el fruto del Espíritu, que es su poder en nosotros, sea capaz de podernos moldear unos a los otros. El que huye de la congregación o de la unión de los hermanos no se ha dejado moldear por el poder de Dios. Simplemente así. ¿Por qué? Porque
Es difícil, a veces tenemos diferentes personalidades, pero a través del poder de Dios somos capaces de limar nuestra aspereza, de amarnos unos a los otros, de tener benignidad, paciencia, mansedumbre, gozo, paz y amor, que es el fruto del Espíritu. Entonces, punto número 3. Son 4 razones importantes del por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo. El primero, para poder llevar a las personas al camino de Jesús y todo lo demás que hablamos. Segundo punto, necesitamos el poder del Espíritu Santo para llegar a ser testimonio de la vida de Dios en nosotros. Si nosotros no alimentamos ese poder del Espíritu Santo a través de varias cosas. Ok. ¿Qué ustedes creen que puede alimentar el poder del Espíritu Santo en nosotros? Que ya mora en nosotros. ¿Alguien me puede decir algo? La oración, la palabra, ¿qué más? La comunión con los hermanos, ¿qué más? La fe. El escudriñarnos cada día, ¿qué más? Consagrarnos, obediencia, perseverancia. Todo eso lo que permite es que podamos crecer o podamos mantener el poder del Espíritu Santo efectivo en nuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un perfume agradable en el mundo espiritual. Dice que tenemos un olor fragante en el mundo espiritual. Los espíritus malos apestan. Nosotros, dice la palabra de Dios, lo contrario, que somos olor fragante delante de su presencia. Y este olor fragante se derrama en un mundo que se pierde a través de nuestro testimonio. Nuestro testimonio es importante, por eso es que a través del poder del Espíritu Santo nuestro testimonio va a impactar la vida de los demás. ¿Por qué? Porque vamos a ser diferentes. Aunque sea un poquito, haz la diferencia. Cuando el mundo está en rabieta, tú da una sonrisa. Cuando el mundo es impaciente, tú ten paciencia. Cuando el mundo da perreta, tú mantén la calma. Te estoy poniendo ejemplos que nos vamos a encontrar. A veces hasta vamos a en un momento flaquear, pero tenemos que acordarnos de que nuestro testimonio solamente es a través del poder del Espíritu Santo, porque nosotros solos no podemos. Entonces, para poder llegar a ser testimonio de la vida de Dios en nosotros, tenemos poder en nosotros por medio del Espíritu Santo en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana. Dios quiere que conduzca su poder para que podamos vivir una vida llena de fe continuamente y llegar a ser ejemplo a los demás de lo que significa vivir la vida, la nueva vida en Jesús día a día. Sabemos que la carne es débil y que a veces nosotros flaqueamos, pero no estamos solos. El Señor no nos va a dejar. El Señor, como yo dije aquí, va a cumplir su voluntad en nosotros, nos va a poder guiar, nos va a redarguir y nos va a enseñar y nos va a equipar para hacer su obra y expandir el Evangelio a través de nuestro testimonio. Nuestro testimonio es importante. Si los apóstoles no hubieran tenido testimonio, no hubieran servido. No hubieran servido. Testimonio y la presencia del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es importante para impactar al mundo que se pierde. Porque aquí la clave de todo es por qué tenemos que tener poder del Espíritu Santo para poder ser, ¿qué? Portadores de su gloria. Para poder enseñar al mundo que se pierde que hay un Dios poderoso. Que hay una promesa sobre el mundo que se pierde. Dios ha abierto el canal del poder divino. Listen to this. Escuchen. Dios ha abierto el canal del poder divino. ¿Y qué es esto?
Lo vuelvo a decir, Dios ha abierto el canal de poder divino a través del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es divino, es sobrenatural. Dios ha abierto el canal del poder divino para todo aquel hombre o mujer, niño, joven, porque aquí tenemos una niña que tiene el Espíritu Santo, garantizado. Así que no importa, niño, joven, mayor, adulto, Dios ha abierto el canal para el poder del Espíritu Santo. Dios lo ha abierto. Así que es importante saber que Dios mismo mora en nuestro corazón. Y mora en cada corazón, no importa la edad. Niño, adolescente, mayores, adultos, menos adultos, jóvenes. Ese canal de poder divino, a través del poder del Espíritu Santo, ha venido a morar para todo aquel que es capaz de recibirlo. Y nosotros tenemos que tener testimonio del poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo mora en nosotros. Vayamos a Efesios capítulo 3. Sí. Efesios capítulo 3, que es el testimonio en ese punto. Versículos 16 y 17 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. No podemos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. ¿Y cuál es el hombre interior? Cuando habla la palabra de hombre interior, ¿qué cosa es? Sí, mi hermana, el alma. Eso lo estudiamos. El hombre interior es tu alma. Y nosotros somos fortalecidos por ese poder en nuestro hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin, tiene un fin, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿De qué amor está hablando? En Cristo, porque Cristo es amor. Arraigados y cimentados en amor. Arraigados, ¿qué quiere decir arraigado? Que las raíces firmes y cimentado en el amor, en Cristo. Seáis plenamente capaces, si no, no vamos a comprender nada, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y para qué es todas estas cosas? Para hacer testimonio. Para hacer testimonio, para poder agarrarle las almas a Satanás y arrancársela de su garra a través del testimonio que nosotros, como hijos de Dios, llenos del poder de su gloria, del poder de Dios, podamos caminar en esta tierra sembrando para lo que tenemos que sembrar. Punto número 3. Poder para vencer las batallas espirituales. Dios nos ha dado su espíritu para poder tener poder, para poder vencer las batallas espirituales. Hay una connotación muy importante en la Biblia sobre esto de las batallas espirituales, en cual nosotros, si la entendemos, vamos a ser capaces de poder, porque hay batallas espirituales. Yo he tenido un montón hace tiempo para acá. Bueno, todos los días. Pero a veces se aumenta, porque el enemigo es astuto y quiere destruir y pasar, y como digo yo, arañar
la fe de uno y debilitarte. Pero hay una connotación muy importante en el libro de Santiago. Abran el libro de Santiago, capítulo 4. El cual solamente necesitamos eso, hermano. Yo me lo sé. Versículo 7. Someteos, pues, a Dios. Hay una cláusula. Sométete a Dios. Resiste al diablo y huirá de vosotros. Sometiéndonos a Dios, resistimos al diablo. Porque el diablo no puede ver la obediencia de un hijo de Dios, ni puede lidiar con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, ni con la humildad que nosotros podemos estar delante de la presencia de Dios. Él lo odia. Entonces, sometete a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Esa batalla la podemos ganar perfectamente. Verso 8 dice el pastor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que ser firmes delante de la presencia de Dios. No podemos fluctuar. Ser un día una cosa y otro día otra, porque vas a perder la batalla. Porque no estás sometida a Dios. Y si no estás sometido a Dios, no vas a poder resistir al diablo, porque de la única manera que nosotros podemos resistir al diablo es sometiéndonos a Dios. Entonces dice, aquí hay un ejemplo, dice, un oficial de la policía dirige el tráfico haciendo uso de esa autoridad, ¿verdad? Gubernamental que se le ha dado o que ha recibido, y no por su propio poder físico. Nosotros somos ese policía. No es por el poder de tu poder físico, sino por la autoridad que Dios te ha dado. Dios te ha dado autoridad. Y si Dios te ha dado autoridad por el poder del Espíritu Santo que mora en ti, nosotros podemos ganar las batallas espirituales que vengan contra nuestra vida, porque van a venir. Van a venir. De donde tú no te lo imaginas, van a surgir. Entonces, de igual manera nos enfrentamos a Satanás. Podemos resistirlo con el poder que radica en la autoridad de Cristo. Si andamos conforme al Espíritu, podremos ordenarle al diablo que se aleje de nosotros en el poder del nombre de Cristo, del nombre de Jesús. Pero, mira lo que dice, si andamos conforme al Espíritu, no podemos satisfacer la obra de la carne. Tenemos que andar según el Espíritu. Entonces, vamos a poder decirle con autoridad a Satanás, huye de mí, que no tienes ni parte ni suerte de mi vida. También hay muchas manifestaciones del poder de Dios y de la batalla espiritual, pero en este caso estamos hablando de la nuestra personal. Todo creyente cristiano vive en una zona de guerra. ¿Ustedes lo creen? Es una zona de guerra. Pero por eso tenemos que tener el poder del Espíritu Santo. Antes de convertirnos a cristianos, estábamos al lado de ¿quién? Éramos hijos del diablo. Jesús lo dijo. El que no está conmigo, contra mí es. Ustedes son hijos de Satanás. Hermanos, todos, perdónenme, buena persona, tu amigo, tu amiga, tu pariente, tu esposo, tu esposa, si no está con Dios, es hijo del diablo. Que no se manifieste a veces esas actitudes porque Dios es tan bueno con nosotros que nos cuida y nos protege. Pero definitivamente esa es la verdad y no se puede ocultar. El que no está conmigo, contra mí está. Y si está contra él, ¿con quién está? Con el dueño de este mundo. Él es el dueño de este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Ahora dice, todo creyente cristiano vive en una zona de guerra. A veces vienen batallas que tú ni tan siquiera te las puedes imaginar. De pronto llegan a ti y tú dices, ¿cómo llegó esto a mí? ¿Por dónde entró? Resístelo, sométete a Dios
en oración, en obediencia. Búscalo más con intensidad, busca más del poder de Dios, testifica de la gloria de Cristo y Él tiene que huir de ti. Tiene que huir de ti. Porque Él viene a la mente, seguro. Todo creyente cristiano vive en una zona de guerra. Antes de convertirnos en cristianos, esto es vida práctica, hermanos. Esto que estoy enseñando hoy es vida práctica. Vida práctica en Cristo Jesús. Porque esto es una vida práctica cotidiana de todos los días. Antes de convertirnos en cristianos estábamos al lado de Satanás, pero cuando escogimos seguir a Jesús, fuimos puestos al lado de ¿quién? Del ganador. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Jesús. Un aplauso a Jesús. Él nos puso en su lado. Él batalla con nosotros. Pero sométete a Dios. Vayamos aquí a Efesios capítulo 2, versículo 1. Versículo 2, perdón. Repito. Efesios 2, del 1 al 5. Oye qué dice la palabra. Así eres, así. Ay, todavía me falta mucho. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. El tercero. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Así anda el mundo, en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo y deshaciendo. Dios mío, Padre, Señor, ten misericordia. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira por lo mismo que los demás. Tenemos que tener misericordia de aquellos que aún no han conocido, porque son hijos de ira. Wow. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros, estando aún nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia sois salvos. Pero hay que creer. No pasa como así, hay que creer. La guerra que experimentamos de parte de Satanás es mucho más dura después de creer, porque él está intentando detenernos para seguir a Jesús. Dios hace disponible su poder dentro de nosotros para que tengamos la fuerza y capacidad de derrotar al diablo. En 1 de Juan 4:4, vayamos allá. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Como creyentes en Cristo podemos mantenernos firmes y ver cómo Dios pelea nuestras batallas. Nos ha llamado a ponernos la armadura de Dios y a estar firmes, perseverantes. Esto es similar a lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 14:13. Vayamos allá, un momentico, rápido. Lo mismo que nos dice a nosotros estar firme, póngase la armadura de Dios y estar firme, que yo batallo por ustedes. Le dijo también Dios a Moisés en Éxodo 14:13. Le dijo, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firme y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios de hoy, que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Wow. Y dice, y siglos después, también al rey Josafat, segunda de Crónicas 20:17, le dijo, no habrá para qué peleéis por vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ver la salvación de Jehová por vosotros. El Señor nos manda, segunda de Crónicas 20:17, el Señor nos manda a estar firmes en la batalla espiritual, de no fluctuar, de no flaquear, de no perder el valor de someternos a Dios, porque no es batallar contra Satanás, el valor hay que tenerlo de someterse a Dios, en obediencia, en oración, en búsqueda, en poder, en gloria, en testimonio.
en evangelización, todo eso someterse a Dios. Esta es la vida cotidiana del cristiano, esta es la vida práctica del cristiano. Aunque estamos en una batalla espiritual, el Señor no nos llama a pelear con el diablo, solo nos ordena a someternos a Dios y a mantenernos firmes. Cuarto punto, y ya terminamos. Necesitamos poder del Espíritu Santo para compartir. Y dice la palabra en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra poder aquí, recibiréis poder, es del griego, de la raíz griega dunamis, que es dinamita. El poder de Dios en nosotros es dunamis, dinamita. Tienes dinamita, tienes que ser explosivo, que es la palabra de la cual recibimos la palabra española dinamita. Dios quiere que seamos llenos con este mismo poder para que podamos testificar a todos aquellos que estén delante de nuestra vida, que Dios nos los ponga en nuestro camino, que no se vaya ni uno sin tú testificar que Jesús es el Señor. También nos capacita para hablar. También nos da fortaleza para que podamos ser hombres y mujeres, niños, jóvenes, de todo. Hay de todo con el poder del Espíritu Santo. Hay de todos y en todo lugar y en todo país y en toda situación, personas que están llenas de este dinamos, de este poder del Espíritu Santo. Y Él estará siempre con nosotros. El último versículo, Juan 14:12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Por qué mayores? Porque había una promesa de la descendencia del dinamos, del poder del Espíritu Santo, de esa explosión que llegó en el día de Pentecostés, cuando estaban todos unidos, y entonces allí hubo mayor propagación del poder del Espíritu Santo. ¿Que nos tenemos que callar? No. Tenemos que proclamar. ¿Que tenemos que amedrentarnos? No. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes, hermano, porque tenemos el poder de dinamos delante de nosotros. Dios me los bendiga. Esto es una clase de vida práctica en Cristo Jesús, para que no seamos más lo que éramos y seamos más fuertes en el Señor. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima clase. Amén.